los dos, pero podemos ya la siguiente continuar con el tema de geología estructural. Vamos a ver cómo lo empatamos para que sea y lo más acorde. Bien, y iniciemos con la primera proyección. Y regreso. Dejen ver por acá. Por aquí la tengo. Busquen la mochila a ver si encuentro. Permítanme, pero no vayan, no se vayan. Bien, comencemos. Vamos por la primera, vamos a ampliar esto, vamos a ampliar este, pero vamos a ir primeramente a esta, aquí ver, ampliamos. Comenzamos. Discutiremos una de sus muchas aplicaciones dentro de la ciencia geológica. El objetivo básico es dar a conocer la importancia de estudiar esta maravillosa disciplina. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es la estratigrafía? Para responderla, vamos a hacer lo que se hace con la mayoría de las palabras asociadas a la ciencia. Vamos a descubrir. Grafía proviene del griego que significa descripción y estratum del latín que significa estrato. Entonces, ¿qué vendría siendo la estratigrafía? La respuesta es muy sencilla. Es la ciencia que trata de describir los estratos. Pero los estratos de qué? Dado que la estratigrafía es una ciencia geológica, entonces trata de describir los estratos de roca. O dicho de otra forma, estudia las rocas estratificadas. Antes de abordar el tema, vamos a repasar rápidamente geología básica. En la naturaleza existen tres grupos de rocas: las ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Pero ¿cómo se forman estas rocas? Para ello necesitamos recordar rápidamente el ciclo del agua. El magma es una roca fundida que se forma por debajo de la superficie de la Tierra. Con el tiempo, el magma se enfría y se solidifica. Este proceso denominado cristalización puede ocurrir debajo de la superficie terrestre o Antes de que me pasaran cosas. Sí. En cualquiera de las dos situaciones, las rocas resultantes se denominan rocas ígneas. Si las rocas ígneas afloran en la superficie, pueden sufrir procesos de desintegración por la acción de la atmósfera, conocido como meteorización. Los materiales resultantes de esa desintegración pueden ser desplazados pendiente abajo por la gravedad y posteriormente transportados por algún agente erosivo como las aguas superficiales, los glaciares, el viento o las olas. Finalmente, estas partículas, las sustancias disueltas denominadas sedimentos,
son depositadas en depresiones de la tierra denominadas. Vienes a clases. Estos depositados experimentan nitrificación, un término que significa corrección en roca. ¿Vas a ir con mamá a la El tienda? sedimento suele consolidarse, endurecerse, dando lugar a una roca sedimentaria. Ve a jugar allá. Si la roca sedimentaria Ve a se jugar al invierte cuarto. profundamente dentro de la tierra o si es instruida por una masa de magma, estará sometida a grandes presiones y temperaturas. La roca sedimentaria reaccionará ante el ambiente cambiante y se convertirá en un tercer tipo de roca conocida como roca metamórfica. Finalmente, cuando la roca metamórfica es sometida a grandes presiones o temperaturas aún mayores, se fundirá creando un magma y el ciclo comienza de nuevo. Como ya recordamos los tipos de roca y cómo se forman, retomemos nuestra idea principal, el concepto de estratigrafía. Habíamos dicho que es una disciplina que estudia las rocas estratificadas, y aquí enfatizo por qué recordamos los tipos de roca. Las únicas rocas que se depositan en estratos son las rocas sedimentarias. Es decir, la palabra estrato alude solamente a las rocas sedimentarias. Entonces, el campo de estudio de esta disciplina está limitado al estudio de este tipo de rocas. Vamos a repasar rápidamente. Ya definimos lo que es estratigrafía, ya hablamos del tipo de roca que estudia esta ciencia, pero hay algo que es muy importante y que no hemos definido hasta ahora, el estrato. ¿Qué es un estrato? Un estrato es un nivel de roca o sedimento que se distingue visualmente. Presenta una litología o tipo de roca relativamente uniforme. ¿Qué nos hace pensar esto? Que se pudo depositar bajo condiciones físicas constantes durante un intervalo de tiempo determinado. Ahora, la gran incógnita sería, ¿para qué estudiamos los estratos de roca? Ustedes me creerían si yo les digo que los estratos de roca son un libro abierto. En un estrato de roca podemos encontrar petróleo. En un estrato de roca podemos hallar minerales de importancia económica. Pero una de las grandes maravillas de esta ciencia es que a partir del estudio de la asociación de estratos, podemos reconstruir la historia geológica de la Tierra. La gran premisa sería, ¿cómo a partir de algo tan pequeño e insignificante como lo es una roca, podemos conocer la historia de formación de algo tan grande y asombroso como lo es la Tierra en la que vivimos? Para ello es indispensable conocer los principios fundamentales en los que se basa la estratigrafía y que constituyen su cuerpo de doctrina. El principio de horizontalidad original y continuidad lateral emitido por Steno. Principio de superposición de estratos emitido por Steno y desarrollado por Lehmann. Principio del uniformismo y actualismo emitido por Hutton y desarrollado por Lyell. Principio de la asociación faunística o de la correlación emitido por Smith y Cuvier. Y el más actual, el principio de la simultaneidad de eventos. Hoy solo vamos a discutir el principio del uniformismo y actualismo. Si es de su interés profundizar sobre los otros principios, los remito a la bibliografía consultada. Antes de dar a conocer este principio, veamos la siguiente imagen. La pared de roca que están observando se trata de una unidad geológica conocida como Formación Mucujú, y aflora o se encuentra expuesta en el Valle de San Javier, que es un sector que queda a unos pocos minutos de la ciudad de Mérida, en Venezuela. Donde tengo posicionada mi mano, se trata de un estrato de arena que está limitado por arriba y por debajo de otro tipo de roca conocida como lutita. Según dataciones paleontológicas, estas rocas tienen una edad aproximada de 6 millones de años. ¿Y ustedes me creerían si yo les digo que para ese momento esta unidad de roca era un sistema de ríos fluviales de alta sinuosidad? Para poder descifrar esta hipótesis, vamos a estudiar cómo funcionan los sistemas de corrientes actuales. Los ríos, por ejemplo, no solo transportan agua, sino que cargan en su lecho sedimentos, como ya lo habíamos discutido en el ciclo de las rocas. Si el régimen fluvial cambia u otro factor que modifique el cauce original del río, los sedimentos que llevan como carga se depositan y quedan en ellos pequeños vestigios de la acción de las corrientes fluviales que los transportaban. A estas marcas sobre el sedimento se les conoce como estructuras sedimentarias.
El mejor ejemplo para visualizar qué es una estructura sedimentaria es imaginarnos que estamos en la orilla de una playa y estamos observando ese vaivén de las olas. Si detallamos la arena en la que estamos parados, observaremos unas bellísimas ondas. Si ese sedimento, por algún evento geológico, llega a soterrarse y litificarse, dará origen a una roca con una estructura sedimentaria conocida como riples de oscilación. En los sistemas fluviales, como ya habíamos indicado, los ríos también generan estructuras sedimentarias sobre el sedimento. Ahora, supongamos que pasen millones de años. Ese río puede desaparecer por muchas causas. Sin embargo, en el sedimento quedarán las marcas de corriente y de otros procesos. Si ese sedimento se soterra y llega a consolidarse y pasa a formar una roca, gran parte de esas estructuras sedimentarias van a quedar impregnadas. ¿Cuál es la importancia de esta idea? Si nosotros hoy en día hacemos un estudio profundo de las rocas estratificadas, podemos encontrar de qué tipo de sedimentos están compuestos, los minerales presentes, el espesor de los estratos que estamos estudiando, las estructuras que quedaron marcadas, entre otros componentes de gran importancia, como lo son los fósiles presentes. La asociación de todos estos elementos, que en geología se conocen como fases, nos permitiría inferir rápidamente el tipo de ambiente que le dio origen a las rocas que estamos estudiando. ¿Qué rescatamos de todo esto? Que para reconstruir un ambiente sedimentario del pasado tenemos que conocer los actuales. Esta es la base fundamental del principio del uniformismo y actualismo, el cual establece que los procesos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra han sido uniformes y semejantes a los actuales. Este principio surge prácticamente cuando nace la geología como ciencia. Y como el conocimiento geológico ha ido evolucionando, este principio ha sufrido unas ligeras correcciones. Una de ellas es que los procesos no son totalmente uniformes, sino que han ido cambiando en ritmo e intensidad. Sin embargo, se sigue empleando como herramienta fundamental para hacer estudios estratigráficos, específicamente en la reconstrucción de ambientes antiguos. La frase originaria con la que se simplifica este principio es: el presente es la clave del pasado. La formación Mokokun ha sido ampliamente estudiada por diferentes autores, quienes han encontrado evidencias sedimentológicas, paleontológicas que suponen que esta formación es de origen netamente continental, específicamente que se desarrolló principalmente en una llanura de inundación con algunos depósitos de canales fluviales. Como pueden darse cuenta, los elementos que observamos en los ambientes actuales también los podemos encontrar en las formaciones geológicas, las cuales son el producto o las evidencias de los procesos geológicos del pasado. Vamos a resumir un poco esta clase. La estratigrafía es una disciplina geológica que trata de describir las rocas estratificadas. Sin embargo, la definición es mucho más amplia que su concepto etimológico. Es decir, la estratigrafía pretende conocer los fenómenos acaecidos sobre la superficie de la Tierra a partir de la observación e interpretación de las rocas estratificadas. Se considera como una de las herramientas fundamentales en la prospección de materias primas como los hidrocarburos, carbón y recursos minerales. Su campo de estudio está limitado al de las rocas sedimentarias, por lo que tiene una estrecha relación con la sedimentología y la paleontología. Los principios fundamentales de la geología son el cuerpo de doctrina, a pesar que algunos de ellos han sufrido ligeras modificaciones, producto de la evolución en el conocimiento de esta ciencia. El principio del uniformismo y actualismo, discutido en esta pequeña clase, es una de las herramientas de la estratigrafía que permite reconstruir ambientes sedimentarios antiguos. Espero que esta pequeña clase sobre la estratigrafía como ciencia geológica haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Bien, vamos a cerrar este apartado. Creo que hace lógica el entender la importancia de los estratos por dos temas fundamentales, ¿sí? Porque el conocimiento del estrato sobre el que estamos edificando va a garantizar o no
la seguridad de lo que vamos a construir. Cuando el estrato no es adecuado, pues se hace una mejora de suelo para cambiar las condiciones de carga de estos elementos. Entonces, ¿por qué vamos a... ¿Cómo partimos de qué partimos en este momento? De un proceso muy simple. Conocer las condiciones para cimentar nuestros proyectos. Esto va aunado a lo que vamos a ver pues en el siguiente tutorial, que es la geología estructural, ya enfocado más en lo que nos compete, que es estructuras. ¿Sí? Entonces, para irlo puliendo desde esa perspectiva. Básicamente, ese sería el plan de negocio, por decirlo de alguna forma. Desde otra perspectiva, no tenemos otro más porqué del conocer los estratos. Les doy un ejemplo, por ejemplo, ahorita, ¿sí? Y si nosotros fuéramos ingenieros en petroquímica, pues sería interesante porque conoceríamos del petróleo. Si fuéramos ingenieros en minería, para conocer en qué estratos se encuentran las minas de materiales preciosos. Si eres ingeniero civil, pues te va a servir para conocer las condiciones del suelo donde vas a edificar tu proyecto. Ese sería el fin. Vamos a la que sigue, es un poquito más larga. Y ya terminando para cerrar, vamos a agarrar esta y vamos a irnos aquí. Entonces vamos a comenzar con la introducción a la geología estructural. Entonces vamos. Geología estructural. Listo. La geología estructural es una rama de la geología. Es una rama de la geología que va a estudiar la geometría, la distribución y la formación de las estructuras geológicas. ¿Qué es una estructura geológica? Es la configuración geométrica de las rocas. Es decir, se me forma una roca y ella se solidifica, ya sea pues tónica volcánica, se enfría, se cristaliza, ¿cierto? Y ahí está. Pero entonces después, esa roca, cuando se deforma, se fractura, se falla, se dobla, sea lo que sea que le pase, ahí entra la geología estructural. Entra a ver qué deformación sufrió la roca, qué estructuras reflejan esa deformación y analiza eso, analiza cuáles son sus características, cómo están orientadas, ¿cierto? La geometría como tal, si es un plano o si está doblado, o si es algo, pues una superficie doblada, si es una línea solamente, pues o varias líneas, y estudia todas esas cosas. Entonces, nosotros en geología estructural ¿cierto? Concentramos en las estructuras geológicas que tienen las rocas cuando sufrieron alguna deformación. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo les digo a ustedes que concentren en las que sufrieron alguna deformación, ¿qué pasa? Pasa que hay dos tipos de estructuras geológicas. Hay estructuras geológicas primarias y estructuras geológicas secundarias. Las primarias son las que se forman con la roca. Las secundarias son las que se forman cuando la roca se deformó. ¿Como quiénes? ¿Qué conocemos? Conocemos la estratificación, ¿cierto? Entonces, estas capitas, el color que más resalta, estas capitas, todas las capitas aquí que vemos, ¿cierto? Que separan a estratos o diferentes eventos, pues eso es estratificación, ¿cierto? Y esa estructura se va a formar cuando se forme la roca.
en este caso, pues son rocas volcano-sedimentarias, esta fotografía, y se formó. Entonces, a medida que las rocas se iban formando, pues se me formaba esta estructura. Entonces, otro tipo de estructura geológica primaria que tenemos se llama foliación diagenética. La foliación diagenética es un tipo de fracturita, sino pues que es difícil encontrar una foto en internet de esta, y adicionalmente pues que sea libre, que no tenga pues permisos de distribución estrictos. Pero el caso es que son unas fracturitas paralelas a la estratificación que se forman al interior de un estrato. Esto se forma durante el proceso de diagénesis, como su nombre bien lo indica. Es una estructura pues que uno ahí lentamente va aprendiendo a reconocer. Otra estructura común, ¿cierto? Otra estructura común primaria va a ser el bandeamiento de flujo de la roca ígnea, ¿cierto? Cuando se segregan, se separan los minerales claros de los minerales oscuros. Después vemos por qué, eso lo vemos pues más adelante cuando vamos a estructuras lineales y planares. Y otra que suena muy rara, pues, pero que es fácil de entender, es la estructura eutaxítica. Y el nombre pues es muy feo. Pero es simplemente cuando tenemos la lava. Entonces el volcán hace una erupción, ¿cierto? El volcán hace una erupción y entonces, claro, él hace la erupción con piroclastos, toda la cosa, pues no solo lavita así. Entonces, cuando él arrastra esos piroclastos y los orienta, en este caso, esta estructura se ve aquí. En estos fragmentos que están orientados de forma paralela, ¿cierto?, a la estratificación de las rocas volcanosedimentarias o las rocas sedimentarias, volcánicas, perdón. Eso se llama estructura eutaxítica. Pero entonces, si yo les acabo de decir, ¿cierto?, hace un momentico, que la geología estructural, ¿cierto?, a la geología estructural le interesaba, eran las estructuras secundarias. ¿Por qué les estoy hablando de las primarias? Porque es por una cosa muy sencilla, y es que tenemos que saber reconocer las primarias para saber si es primaria o no. Así de simple. Entonces, aunque la geología estructural se ocupe de unas, pues nosotros tenemos que saber y entender las otras para no confundir una estructura tectónica, ¿cierto?, con una estructura, tectónica, o por cambios de esfuerzos más bien, que con estructuras pues que son naturales cuando la roca se forma. Dentro de las secundarias más famosas, ¿quiénes están? Están los pliegues, ¿cierto? Aquí pues podemos ver este plieguecito. Este pliegue está acá. Pliegue muy amplio. Tenemos el clivaje. El clivaje son unas fracturas. Esto es un pliegue. Y el clivaje son unas fracturitas que se forman dentro del plegamiento. Tiene unas características geométricas que después vamos a conocer, pero lo importante ahorita es que sepamos que el clivaje, a diferencia del clivaje que aprendimos cuando vimos mineralogía, en geología estructural clivaje, cuando hablamos de clivaje nos estamos refiriendo a unas fracturas que se forman durante el proceso de plegamiento. Tenemos las fallas, las más famosas, pues, ¿cierto? Las fallas, aquí hay una falla, pueden ver una falla inversa, que no es más pues que una estructura que desplaza, ¿cierto?, que rompe, divide en dos bloques, al menos, ¿cierto?, nos separa en dos bloques nuestro macizo y hay un movimiento relativo, pues, en cada uno de cada bloque con respecto al otro, ¿cierto? Y están las declasas. Las declasas también son fracturas. Todas estas que están viendo aquí son diaclasas. Estas son las que más se ven acá. Son fracturas, pero a diferencia de las fallas no hay desplazamiento de los bloques que separan las declasas, y eso es lo que nos ha permitido pues diferenciarlas bien. Entonces, dentro de las estructuras geológicas les decía yo que la geología estructural se dedica a estudiar las estructuras geológicas que la geometría, la distribución y su formación. Entonces vamos a entender un poquitico eso. La geometría, pues la geometría es identificar si es un plano,
si es una línea, si está o si es una superficie doblada, ¿cierto? Y para poder identificar la estructura, lo que les decía ahorita, tenemos que conocer la teoría, pues la teoría ya después aplicada a la práctica, obviamente, entonces tenemos que saber qué es una estratificación y qué es una falla, y pues saber diferenciar una de otra, ¿cierto? De ahí debemos saber describir la estructura. Esa descripción de la estructura pues tiene que ver, en el caso de la geometría, pues con usar la brújula, ¿cierto? Y saberla caracterizar con su rumbo, con su usamiento. También pues obviamente todo eso plasmarlo en la libreta de campo. Y también adicionalmente medirla. Medir si necesitamos conocer el espesor de la estructura o si necesitamos ver qué tan larga es, si se puede pues saber esas cosas o si tiene algún relleno, el espesor de ese relleno, en fin, todas esas características. Cuando hablamos de la distribución, es bueno, ¿dónde están esas estructuras geológicas? Entonces, para poder plasmar esa distribución de las estructuras y poderle decir al mundo, hey, yo me encontré 2 fallas en una zona de campo y adicionalmente esas fallas me fallaron, ¿cierto? Dislocaron, fallaron un pliegue, que es lo que estamos viendo aquí en el mapa. Pues yo primero tengo que tener un mapa, ¿cierto? Un mapa con norte, un mapa con escala, con coordenadas. Entonces yo ya en mi mapa, o sea, el que ya vea este mapa va a ver, ve, aquí hay una falla. Esta falla está cortando a esta otra falla y la está desplazando. Y a su vez ambas están desplazando a esta secuencia que está aquí. Entonces este mapa nos está mostrando todo eso. Para poder hacer esto necesitamos el mapa, necesitamos el GPS para ubicarnos en el mapa. Si no nos sabemos ubicar pues sin el GPS, necesitamos la brújula, necesitamos el martillo, porque el martillo, si estamos hablando de velocidad estructural, pues porque es que las estructuras geológicas no aparecen en el aire. Las estructuras geológicas pues son en las rocas, entonces toca picar y saber, listo, perfecto. Esto es un conglomerado, listo. Este conglomerado está en contacto con unas areniscas, ok, estas areniscas están en contacto con unas limolitas, perfecto. Listo, llámese las rocas. Pero mira, entonces este planito que yo tengo acá que me separa, conglomerado de las areniscas y las areniscas a su vez de las limolitas, perdón, este planito es una estratificación, ¿cierto? Tendría yo que medir el dato de estratificación. Pero miren que este contacto aquí está fallado. Ok, entonces necesito medir esta falla y caracterizarla obviamente. Pero miren que aquí esta falla está fallada o este contacto está desplazado por esta falla. Necesito también identificar eso, ¿cierto? Y todo eso viene para ¿dónde? 2 elementos fundamentales. 1, el mapa. Y 2, la libreta. Con esto, nuestro informe queda perfecto. Con esas herramientas. Presentamos un mapa muy bonito, presentamos un informe con base en la información que anotamos en la libreta y todo perfecto. Y obviamente pues necesitamos entender, listo, tenemos estas fallas. Bueno, listo, ¿cómo se forma esta falla? ¿Cómo eran los esfuerzos? O sea, ¿cuáles son los esfuerzos que hacen que yo genere una falla netamente inversa? Sí, pues, logré ver que era solo inversa, ¿cierto? O cómo eran los esfuerzos que lograron hacer que esta roca se plegara, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces necesitamos entender cómo medir las rocas, cómo medir las estructuras, cuáles son las estructuras, cómo se miden, cómo se describen. Después necesitamos, fuera de todo eso, poder ser capaces de plasmar esa información en un mapa geológico, en nuestra libreta, posteriormente obviamente en un informe, pero también necesitamos entender qué pasó, eso cómo se forma. O sea, listo, tengo las rocas sedimentarias, entre estas rocas sedimentarias estaban pues horizontales, pero entonces después esto se inclinó o después se doblaron y después se falló. Necesitamos entender pues la secuencia de eventos y adicionalmente qué hizo, qué pasó con la tectónica, ¿cierto? ¿Qué pasó con los esfuerzos que hicieron que todo eso llegara al punto en que está, ¿cierto? Entonces, ahí la cosa. Entonces,
El método de trabajo en geología estructural no es tan diferente. No es tan diferente del método científico, obviamente. Uno, conocer la teoría. Saber cómo se deforman las rocas para saber cuando estoy viendo una roca sin deformación o una roca deformada, ¿cierto? Y esas deformaciones pues se pueden evidenciar tanto en la roca como en las estructuras geológicas, pues que es como lo que nos atañe en este curso. De ahí, en la historia, describir y colectar las medidas de la geometría actual de las rocas, es decir, ir a campo, vaya con su libreta, martillo, brújula, toda esa lista que les dice ahorita, vaya mida, vaya anota en su libreta, coloque esa información en el mapa. De ahí interpretamos, ¿cierto?, cómo están distribuidas, cómo están organizaditas, y después ya entonces entendemos cómo ellas se formaron. Entender cómo ellas se formaron, ¿cierto? Esa es la metodología. Entonces, después de hacer todas estas cosas, entonces nosotros hacemos en general 3 tipos de modelos. No siempre los hacemos todos, al menos hacemos los 2 primeros. Hacemos modelos geométricos, modelos cinemáticos y modelos dinámicos. Los modelos geométricos son simplemente los que nos muestran la geometría. Son los que nos muestran la geometría de una estructura. Esto acá. En este caso nos está mostrando los estratos, ¿cierto? Estos estratos de acá. Y nos está mostrando adicionalmente esta falla, ¿cierto? Ese es el modelo geométrico. Nos muestra los estratos, cómo ellos se desplazan unos con respecto a otros por la falla, ¿cierto? No tiene. Pero adicionalmente tenemos otro tipo de modelos que casi siempre cuando los presentamos así, sobre todo si tenemos fallas, es los modelos cinemáticos. Es decir, los modelos geométricos solo muestran la geometría, pero los modelos cinemáticos cogen la geometría, y adicionalmente nos van a mostrar cómo se movieron las cosas. Finalmente están los modelos dinámicos, que nos muestran cómo, ¿cierto?, cómo estaban los esfuerzos. Ya tengo este. Pero yo sí soy muchacho. Gracias. Nos va a mostrar cómo era el sistema de esfuerzos que originó, ¿cierto?, No se les olvide ahorita que esta estructura que regresar prácticamente para irse. Entonces ¿sale? implica Se va a entender acabar las la 3 sesión. cosas. Nosotros en el curso, esta primera parte, pues vamos a aprender a ver estas cosas. Vamos a aprender a ver cómo es la geometría de las estructuras, cómo se mueven y cómo son los esfuerzos que los generan. Ya más adelante, cuando entremos a mapas, pues vamos a llegar hasta este o alguno de estos dos, y los dinámicos pues ya los habremos aprendido a hacer. Finalmente vamos a ver las dimensiones, es decir, ¿con qué trabajamos? Entonces trabajamos con puntos, trabajamos con líneas, con planos, con elementos tridimensionales, con el tiempo y con la economía. Entonces, ¿la dimensión puntual qué es? La dimensión puntual pues es todo lo que puede hacer, todo lo que con lo que trabajemos que represente un punto, ¿cierto? ¿Lo que es? Sí. ¿Qué es un punto cuando trabajamos? Un afloramiento. Es un punto. Mira, eso dámelas. El sitio donde tomamos una muestra es un punto. ¿Cierto? Las coordenadas. Las coordenadas también son un punto. Las coordenadas también son un punto. ¿Qué son líneas? Bueno, el sitio donde pongamos una máquina de perforación, que es un sitio donde le decimos al perforista,
Aquí, en ese sitio con el GPS lo marco en mi mapa, pues que obviamente como tiene coordenadas, pues yo sé cuando ubico una perforación, ¿cierto? ¿Dónde estoy? Este es el sitio de la perforación. Y este sitio de la perforación, pues tiene las coordenadas X, Y, Z, ¿cierto? X es este, norte, es el Y, y Z, pues es la altura sobre el nivel del mar, ¿cierto? Y la tablet. Y entonces el sitio de perforación también hace parte de las dimensiones puntuales. Sitio. ¿Está buena? Rica, ¿verdad? Ahora bien, dimensiones lineales, la perforación como tal. Porque la perforación, pues es que yo meto una broca, ¿cierto? Dentro de la tierra, pongamos que está la tierra aquí para abajo. Meto una broca dentro de la tierra y estoy perforando eso, generalmente lo asumimos como una línea. Las estrías de falla, por ejemplo, que son unas líneas que se forman dentro de los planos de falla por el movimiento, ¿cierto? Son como unas estrías, tal cual su nombre lo dice. También son líneas, una orientación de minerales, una alineación mineral también, estructura lineal. Las estructuras planares van a ser los planos geológicos, ¿cierto? Los planos geológicos representados en un mapa, pues por dos líneas perpendiculares, pero el plano de falla, el plano de estratificación, el plano de una diaplaza. Ya, las tridimensionales es lo que les mostraba, es decir, esto es una estructura esto ya es un elemento tridimensional. ¿Por qué? Porque estoy intentando mostrarles una estructura geológica en sus tres dimensiones, mientras que la planar es esto, ¿cierto? Es tenerla vista ya sea de lado o desde arriba en un mapa. Entonces ya sea de perfil, ¿cierto? De lado o en un mapa, eso es planar. El plano geológico, la representación tridimensional. Y por último, el tiempo y la economía. El tiempo son dos cosas. El tiempo es, pues uno, el tiempo geológico, entonces que está, ¿cierto? Que por ejemplo